Paulino, la audiencia es toda tuya. Gracias, José María. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias ante todo a las autoridades de ASAP, a José María por la presentación. Y bueno, es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes estas jornadas que tanto enriquecen a las finanzas públicas y a todos los que trabajan diariamente en la administración pública, brindando todo su esfuerzo para ser mejores profesionales. Hoy lo que voy a tratar de resumir en 40 minutos, media hora, 40 minutos, van a ser 2 años y medio, más de 2 años y medio de acuerdos entre provincias y el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, tanto el presidente Macri como el ministro Frigerio, en su momento el ministro de Hacienda Prat-Gay, hoy el ministro Duhovne, siempre estuvimos abocados a fortalecer el federalismo, a compartir todas las responsabilidades y tratar desde lo local, ya sean intendentes o gobernadores, sean partícipes de la toma de decisiones en las políticas macroeconómicas o políticas fiscales que se puedan encarar desde las provincias. Nosotros, como punto de partida, haciendo un raconto muy sintético, cuando se asume en diciembre de 2015 había una situación donde estaba muy sesgado el federalismo en la Argentina, donde veníamos de una situación con una concentración de recursos por parte del gobierno central, las provincias un grado de judicialización, de juicios, por la única vía era la vía judicial en la mayoría de los casos, y en noviembre de 2015 hay una sentencia de la Corte Suprema donde restituye el 15% de la coparticipación a 2 provincias y les concede la cautelar a la provincia de Córdoba. San Luis y Santa Fe son las provincias que ganan el juicio, y a estas 2 provincias lo mismo tiene que ver con el 1,9% que se le detraía a la masa coparticipable para la FIP. También había un problema con un grado de litigiosidad con las provincias que no habían transferido las cajas, y las provincias que habían transferido cajas, las que habían transferido cajas estaban tributando un componente de contribuciones y aportes patronales inferior a los establecidos por ley, lo cual la FIP empezó a hacer los reclamos administrativos. Hubo provincias que hicieron juicios, hubo una pérdida de juicio, lo cual era una demanda millonaria que tenían que afrontar las provincias para pagar a la FIP. La única fuente de financiamiento que tenían las provincias era el gobierno nacional, o sea, el mercado de capitales estaba cerrado, no tenían posibilidad de salir al mercado, lo cual la única vía de financiar algún tipo de déficit o algún tipo de obra era desde lo político con el gobierno central, con el gobierno nacional. Una situación deficitaria, esto se traducía en una situación deficitaria por parte de las provincias por una pérdida de recursos. La masa de recursos que recibían las provincias fue cayendo a lo largo de todo el periodo de los 2000 hasta el 2016, donde más o menos, ahora vamos a ver, empieza a revertirse, a cambiar esa tendencia, y una bisagra por los acuerdos federales y los consensos fiscales que se fueron dando. Eso se traduce en un desequilibrio horizontal que tiene que ver con la coparticipación que venimos discutiendo también, y tratar de corregir esta demanda histórica por parte de las provincias de que antes de sentarnos a discutir la coparticipación siempre los gobernadores están pidiendo o tienen que abrir el debate en cuánto le corresponde al gobierno nacional de la masa de recursos y cuánto le corresponden a las provincias, y reducir o tratar de eliminar el desequilibrio vertical que existió durante los últimos 20, 30 años en el país. Y bueno, el laberinto de coparticipación, que es el parche sobre parche de una ley transitoria del año, ya tiene 30 años, de la 23.548, que fue una ley que iba a durar un año, y bueno, fuimos en base a esa ley de coeficientes fijos, fuimos tratando de corregir los desequilibrios verticales y horizontales, y hoy estamos en una situación donde al menos estamos
proponiendo un parate y tratando de desarmar algunos sectores, pero sabemos y somos conscientes que la única alternativa de salir de este laberinto es por arriba y es con un nuevo acuerdo federal y una nueva ley de coparticipación. Bueno, como para mencionar la situación política de ese momento, que no cambió demasiado ahora, se modificó quizás algo cuantitativamente, pero no cualitativamente. Los gobernadores por partidos políticos, ya hay 5 gobernadores de Cambiemos, hoy se mantiene, son 14 gobernadores de Partido Justicialista y después partidos provinciales o regionales son otros 5 gobernadores. La composición de la Cámara de Diputados y de Senadores sigue siendo, si bien que aumentó el número de representantes por parte del gobierno del oficialismo, ninguna de las 2 cámaras hoy se cuenta con los legisladores necesarios como para contar con el quórum, lo cual eso se traduce en un acuerdo permanente desde lo político con todos los sectores de la oposición que nos han ayudado estos 2 años y medio, casi 3 años que venimos trabajando para buscar una gobernabilidad y darle al país un buen desarrollo institucional desde lo político y desde lo económico. Bueno, el primer reclamo como consecuencia del fallo de la Corte de la devolución del 15%, ahí están los números de las 3 provincias que fueron favorecidas por el fallo, son los montos en millones de pesos de la devolución del 15%, Córdoba, San Luis y Santa Fe, en 2016 fueron 14.394 millones, 19.000 millones en 2017, 2018 al primer semestre son 14.000 millones, van a superar este año los 30.000 millones. Como parte de esta sentencia hubo un acuerdo, el primer acuerdo que se firma en la provincia de Córdoba en mayo de 2016, dentro de las posibilidades de una situación deficitaria que hoy se mantiene y terminó en la crisis cambiaria de abril y desembocó en esta nueva senda y en acuerdo con el fondo para llegar al resultado equilibrado del año que viene. Eso ya veníamos soportándolo desde fines del mandato de la gestión anterior, desde 2015, en una situación deficitaria había que buscar la manera de devolverle los recursos a las provincias que venían reclamando. Ese 15% la propuesta fue devolverlo de manera gradual, un 3% por año. Ese 3% le permitía a las provincias recibir en el 2016 12.500 millones, 2017 33.000 millones, este año van a estar arriba de los 70.000, casi 80.000 millones de pesos. Esto también fue acompañado con un financiamiento a tasas subsidiadas por el Tesoro Nacional, con un préstamo por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Ese financiamiento a las provincias en una situación donde recién se estaban abriendo los mercados de capitales, las tasas donde el financiamiento que lograron las provincias fue del 15% en pesos en 2016, 2017 y este año y el año que viene van a recibir los préstamos del financiamiento del Fondo de Garantía a una tasa del 12%, lo cual que es una tasa muy por debajo de las tasas de mercado si cualquiera de estas jurisdicciones quiere acceder a algún tipo de financiamiento, ya sea para gastos de infraestructura o para algún tipo de programa social. El acuerdo fue por unanimidad, las firmas fueron de todos los gobernadores, de las 24 jurisdicciones, 21 jurisdicciones fueron las firmantes, y a partir de ese momento hubo un diálogo permanente y un fortalecimiento desde las relaciones de la nación y las provincias para tratar de ir corrigiendo todos los desequilibrios verticales y horizontales que nosotros notábamos y que fuimos acordando con los gobernadores y con la mayoría de los intendentes. Ayer justamente salió el conflicto la detracción del 1,9%, salió una sentencia favorable a la provincia de La Pampa, que era un reclamo que estaba planteado en una inconstitucionalidad, de una prórroga, de un decreto donde la FIB o el gobierno central, el Tesoro Nacional, detraía de la masa coparticipable, del IVA específicamente, el financiamiento de AFIP, y eso tenía un impacto mayor en las provincias, dado que el IVA es uno de los impuestos más coparticipables y la base de cálculo sobre la autarquía de AFIP, o 1,9 que tenían que financiar a la AFIP, se realizaba sobre toda la recaudación del organismo.
el acuerdo que se realizó con las provincias, en diálogos, primero tratando de solucionar estos juicios que tenía la AFIP o los reclamos administrativos de la AFIP contra las provincias que habían hecho aportes durante muchos años inferiores a los aportes que establecía por ley. Se aportaba el 10-17 de contribuciones patronales sobre el 16% que era por ley. Fueron más desde hasta 2015, o sea, casi 15, 16 años de un diferencial de aportes, donde eran del 10-17 al 16, casi 5 puntos, casi 6 puntos de aportes que las provincias no fueron realizando y fueron acumulativos en todo este periodo. Hubo una reestructuración de todas esas deudas por parte de la AFIP. Eso permitió que se firme un acuerdo con las provincias donde la AFIP cobre el servicio de financiamiento, el servicio de recaudación, donde la autarquía sea respetada, pero a través por línea de impuesto. Por línea de impuesto quiere decir, si una provincia recibe por el impuesto a las ganancias un X porcentaje de un 10% de esa recaudación, esa provincia va a aportar ese proporcional al financiamiento de la autarquía de la Agencia Federal de Recaudación. Ahí lo que observamos es que el ahorro que tuvieron las provincias en 2017 fue de 5.400 millones. Este año vamos a estar arriba de los 6.000 millones de pesos, que fue lo que le representó a todo el conjunto de provincias, a excepción de la provincia de Santa Fe y La Pampa, que no firmaron. La Pampa porque continuó con el juicio y lo terminó, la sentencia le salió favorable en el día de ayer. Y la provincia de Santa Fe, por distintos reclamos con el Gobierno Nacional por el pago de la sentencia del 15% y del 1,9%, lo cual hay una instancia de negociación donde también tiene que intervenir la AFIP para poder cobrar el servicio que le presta la provincia. O sea, de lo cual, de las provincias que estuvieron en condiciones de firmar, firmaron 22, la provincia de San Luis firmó, ustedes se preguntarán por qué, firmó porque tenía un reclamo administrativo por AFIP por este diferencial de aporte mal realizado durante muchos años, que era una situación que superaba ampliamente el reclamo judicial que tenía la provincia por todos los conceptos de distintas medidas que se fueron tomando y que las provincias fueron haciendo juicios. Bueno, esto tiene los acuerdos bilaterales, como decíamos, la situación de fines de 2015, el Gobierno Nacional era el principal acreedor de las provincias, hubo un reacomodamiento y que hoy se terminó prácticamente el Tesoro no tiene deuda con las provincias, empezaron a refinanciar las deudas a través de distintos programas. En 2017 se refinanció toda la deuda del decreto del 660, que fue un programa de 2010 donde hubo una cancelación por parte del Gobierno Nacional con las provincias vía compensación de ATN, y esa deuda se pasó a condiciones muy beneficiosas para las provincias, y en 2015 hubo una reestructuración a 10 años con un periodo de gracia importante, y todos esos vencimientos que fueron cayendo a partir de ese momento se empezaron a reestructurar de acuerdo a las necesidades de cada una de las provincias. Acá lo que podemos notar, que esto básicamente tiene que ver con dos canales o con dos vías, tiene un poco lo que marcábamos recién de la responsabilidad fiscal, que lo de responsabilidad fiscal, la ley, si bien las provincias estuvieron con la ley anterior, la 25.917, suspendida a partir de una mayor recomposición de recursos, una devolución de este 3% por parte de los acuerdos que se firmaron en Córdoba. También estaba la voluntad política de los gobernadores de frenar o poner un stop en lo que tenía que ver con la dinámica de gasto y sobre todo el gasto de personal que se venía observando en los últimos años. Como consecuencia, la situación de las provincias, la situación de las finanzas públicas, la salud de las finanzas públicas provinciales, nosotros notamos que a partir del año 2016, 2017, 18, 19, ya este año estamos observando donde en el consolidado el resultado primario del consolidado provincial es superavitario. Obviamente que eso dentro de las provincias hay algunas provincias que son las menores, y ahora vamos por qué.
están en una situación ya de equilibrio, y el resultado financiero lo mismo. Ahora sí, pasamos acá, vamos a ver el mapa de la situación de 2015, lo que era el resultado operativo, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Acá estamos hablando de situación de provincias que no podían hacer frente al operativo. Y teníamos provincias como la provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y la provincia de Buenos Aires. En ese momento estaban en una situación donde les costaba hacer frente a financiar los gastos de prestaciones básicas de servicios. La proyección para el año que viene ya no tenemos una situación desde el operativo que en ninguna de las jurisdicciones, o sea, donde todas las provincias van a estar con un superávit económico, un superávit operativo. Y esto el resultado primario, o sea, sin tener en cuenta los intereses de deuda, lo único que se agrega acá es la cuenta capital, o sea, los rojos que se pueden transformar en esta jurisdicción, en el caso de La Pampa, San Luis y la provincia de Córdoba, y algún equilibrio que está más cerca de pasar de un leve equilibrio a un leve superávit, está relacionado con el financiamiento de la obra pública o con la toma, en el caso particular de Córdoba. Córdoba se financió durante estos últimos años en el mercado externo, mercado interno, para hacer obras, y hoy contablemente ese registro no figura como ingreso dentro de las cuentas de la provincia, pero el gasto a la hora de ejecutarlo sí. Esto tiene que ver fruto de, básicamente, como estábamos hablando, lo de responsabilidad fiscal, que lo planteó recién muy claro José María, con la ley, la modificación de la 25917, y por otro con la devolución gradual del 3% de la masa coparticipable y algo de AFIP, ¿sí? O sea, como para dar un cierre de lo que es la situación actual de las finanzas provinciales. Nosotros consideramos que hoy el problema fiscal lo tenemos desde el gobierno nacional, no desde las provincias. Por eso hubo también un diálogo político con los gobernadores y tratar de buscar las distintas alternativas, de compartir un poco el esfuerzo en una primera etapa de 1/3 y 2/3, 2/3 para el gobierno nacional, 1/3 para las provincias, de 300.000 millones de pesos que había que hacer de ajuste real para el próximo año y que tenía que ir en el presupuesto. Siempre, incluso hablando con la mayoría de los gobernadores, esto no significaba hacer un traspaso del déficit desde el gobierno nacional hacia las provincias. Un punto central que también tiene que ver, o sea, que trae históricamente un reclamo por parte de las provincias, son el déficit de las cajas previsionales. Ustedes saben que hoy el sistema previsional argentino, en lo que tiene que ver las provincias, hay 13 provincias que no tienen sus cajas transferidas y 11 provincias que sí tienen sus cajas transferidas. Bueno, históricamente, en el periodo 2000 a 2011, el Estado Nacional hubo asistencia a estas cajas a partir de 2011 por distintos motivos, porque hubo compromisos de parte de las provincias de armonización o de acercar algún tipo de convergencia al régimen nacional. No se realizaron y se suspende el financiamiento de los déficits de las cajas. Con la ley 27260, la de reparación histórica, hubo un acuerdo con los gobernadores también, donde se iba a incluir un esquema de financiamiento claro por parte de la ANSES a las provincias que no habían transferido sus regímenes. Hay que tener en cuenta que, o sea, lo que se exige acá por parte de la ANSES básicamente tiene que ver con buscar una equidad o una igualdad entre todos los jubilados de cajas, sean transferidas o no transferidas, o el gobierno nacional. O sea, la ANSES lo que está buscando, y todos los distintos acuerdos que se fueron firmando en estos últimos 2 años, tienen que ver con un jubilado de una provincia como la provincia de Tucumán, que tiene la caja transferida, tenga el mismo trato o tenga el mismo haber jubilatorio que una provincia como la provincia, por ejemplo, de Chaco o de Formosa, que no tiene la caja transferida. Para eso se buscan los distintos mecanismos de armonización, donde se trata de igualar los haberes previsionales de las distintas provincias, y si hay algún impedimento legal, en el caso hay algunas provincias que por constitución no pueden modificar su régimen de prestaciones previsionales, ya sea por edad jubilatoria o por movilidad.
ese componente el ANSES lo deja, no se lo financia la propia provincia, pero amortigua el financiamiento del déficit que tiene la caja a través de esta igualación o de esta armonización. Hoy estamos en una situación donde las 13 provincias están incluidas en este esquema. Hubo una... A ver si... Ahí abajo. El financiamiento del periodo, bueno, 2012, de 2000 a 2011, son los 12.500 millones de pesos. Esto está en valores nominales. O sea, si lo deflactamos se va a notar un poco mejor, pero 2016, esto para mostrar más o menos cuál es la dinámica. 2016 hubo una apertura en esta discusión donde se empezaron a financiar los déficits de las cajas previsionales independientemente de este esquema de armonización. A partir de la sanción de la ley 27260 empieza a financiarse vía componentes automáticos de distribución de carácter mensual, con el compromiso de las provincias, de estas 13 provincias, de enviar la información o sentarse a trabajar con ANSES para poder determinar el déficit real que tenía que financiar el sistema de seguridad nacional o los jubilados y poner un marco de igualdad a los jubilados de todo el país. 2018 el presupuesto fue de 12.000 millones de pesos, en realidad el componente automático es de 12.000 millones, hay una ampliación o siempre estuvo en la asignación un monto de 5.000 millones adicionales, y hay provincias que ya firmaron el acuerdo definitivo con ANSES, caso de la provincia de Córdoba, de Entre Ríos, la provincia de Formosa, La Pampa, Chaco, avanzaron en la determinación efectiva del déficit y hoy el ANSES está financiando esas provincias y trabajando con el resto ya financiar el déficit total que le corresponde a esa provincia y no un esquema de anticipos financieros vía estimación de déficit por parte de la provincia, que la última estimación cerrada que tenía el ANSES era de 2015 y un 2016 provisorio. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdón. Bueno, el fines del año pasado, 2017, entre noviembre de 2017, después de haber trabajado varios meses con ministros, gobernadores de las provincias, se firma el Consenso Fiscal 2017, que acá lo que se buscaba, o sea, lo que se marca acá tenía que ver con un reclamo de la provincia de Buenos Aires, un reclamo histórico. Pasaron un montón de gestiones y ustedes saben, o sea, el deterioro a lo largo de los últimos años de los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires, estaban con indicadores menores al 20% de coeficiente efectivo de coparticipación, en 18 llegó a estar. Y eso estaba asociado básicamente con el Fondo del Conurbano Bonaerense, que se transformó en una suma fija, de ser un 10% del impuesto a las ganancias en su origen, después se transforma en una suma fija y se empieza a coparticipar el excedente a lo largo de los últimos 20 largos años. Eso obviamente el Fondo del Conurbano dejó de existir, las autoridades de la provincia de Buenos Aires al menos pedían que se le cambie el nombre porque era eso era cualquier cosa menos un fondo del conurbano bonaerense. Y se inicia una propuesta política por parte de los senadores en bloque de la provincia, ese proyecto de ley no prospera en el Senado, y se inicia una demanda judicial por parte de la provincia de Buenos Aires al Estado Nacional y por traslación al resto de las provincias con distintas alternativas, eliminación del fondo o devolución del fondo, etc. Eso era un riesgo muy, muy importante para todos. El gobierno nacional en realidad se corre de esa situación porque el excedente del fondo lo recibían las provincias, una sentencia adversa por parte de la Corte Suprema ponía en una situación de quebranto a todo el sistema federal del país. A partir de eso empezamos también a buscar los distintos mecanismos de parar con la litigiosidad de las provincias contra el gobierno nacional y entre las provincias en este caso. Y buscando también, por ahí lo dejamos pasar, ir retomando las distintas reformas fiscales o reformas tributarias que estamos tratando de hacer en el país desde hace muchísimos años y sacando un poquito el peso sobre el sector privado y dándole mayor previsibilidad desde lo fiscal. El consenso de 2017 lo firmaron 22 provincias, en realidad lo firmaron 23 provincias,
La provincia de La Pampa no adhiere, después la Cámara de Legisladores, o sea, que hoy está efectivo para 22 jurisdicciones. La Pampa, si bien lo firmó, la legislatura no adhirió. El fondo del conurbano lo que buscó fue una mayor equidad. Ahí lo que un punto como un box dentro de la discusión fue la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires había que mantenerla en condiciones de equidad porque con la eliminación del artículo 104 de ganancias había 4 componentes, estaba NBI, Fondo del Conurbano, había iban componentes para el ANSES también. En la eliminación de todo ese artículo, tratando un poco de ir corrigiendo también lo que tiene que ver con el laberinto de coparticipación, se afectó todo lo que tenía que ver el impuesto al cheque con el objetivo de eliminar el impuesto al cheque, que es un impuesto distorsivo dentro de los plazos que nos permitían en ese momento un horizonte gradual de reducción del déficit. Toda esa prórroga del impuesto al cheque se lo afectó a la seguridad social. Bueno, el Fondo del Conurbano Bonaerense, lo que tenemos, el resultado fue una compensación para la provincia de Buenos Aires, que esto estuvo a cargo del Tesoro, que más que nada no fueron fondos frescos, sino distintas compensaciones de deuda que tenía el gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Después las compensaciones a las provincias fueron de 17.000 millones de pesos. Que tienen que ver básicamente con la eliminación del artículo 104 de ganancias y el envío de los fondos de la seguridad social, del impuesto al cheque al sistema de seguridad social. Se creó un fondo de compensación para que las provincias no salgan perdiendo ninguna de las alternativas. Ese cálculo es trimestral, se ajusta por inflación y se distribuye diariamente en las partidas de distribución de la coparticipación. Está siempre la columna de compensación que está hecha, está como base de cálculo, tiene que ver con esta diferencia entre la eliminación del 104 de ganancias y la afectación de todo el impuesto al cheque al sistema de seguridad social. Bueno, lo que les comentaba, y como para cerrar este punto, se reajustó el coeficiente de la Ciudad de Buenos Aires, bajándolo del 3,75 al 3,50. Esto tenía que ver para mantener en el consenso fiscal, también se hablaba de mantener las condiciones de igualdad para la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones de igualdad que la Ciudad de Buenos Aires en términos relativos no reciba más que lo que reciban el resto de las jurisdicciones. Cuando la Ciudad de Buenos Aires se le transfiere a principios de 2016 los servicios de seguridad, más que duplicó el coeficiente de coparticipación. Si bien el coeficiente de coparticipación está a cargo, o la coparticipación de la ciudad está a cargo del Tesoro Nacional, el reclamo por parte de las provincias fue fuerte en el sentido de que tenía que haber cierta equidad y cierta correspondencia con el resto de provincias. Entonces, a partir de eso, siempre que se hace alguna modificación, ya sea con el fondo sojero, que hoy no existe más, a la provincia de Buenos Aires se la mantuvo con el coeficiente original. En este caso pasó lo mismo. Este mayor incremento siempre se mantuvo con el coeficiente original del 1,4 y eso terminó representando una pérdida de recursos. Parte de esa compensación que tiene que ver con los juicios, o sea, ahí son 47 juicios que existían entre el gobierno nacional y las jurisdicciones, digámoslo bien, o sea, las provincias estaban haciéndole juicio al gobierno nacional por distintos conceptos de coparticipación, ya sea por el 15 de ganancias, por el 1,9 de AFIP, por el IVA mal liquidado, por impuesto al cheque, no sé si quedaba algún juicio, ¿se acuerdan del 3% de IVA, pasó al 18 al 21? Pero bueno, una serie de reclamos judiciales que venían por parte de la historia del federalismo en la Argentina. Se trató de buscar eliminar esa litigiosidad, de lo que se pueda resolver desde lo político, se resolvía desde lo político, y tanto la provincia de Buenos Aires desistía de todos los juicios a las provincias que habían firmado el consenso, como las provincias desistían de los juicios contra el Estado Nacional. Esas sentencias tenían un valor, o sea, una sentencia favorable para esas provincias tenía un valor. Se otorgó un bono a las provincias, un bono bono de consenso fiscal que estaba relacionado más que nada con un flujo de ingresos, 6.000 millones el año pasado y 12.000 millones a partir de
de este año durante 10 años, y daba un valor del bono de consenso de alrededor de 90.000 millones de pesos. Ese bono, cuando sale la resolución del ministro de Finanzas, permite compensar esa deuda con el gobierno nacional. Esa deuda con el gobierno nacional son 103.770 millones de pesos, o era, porque ya la mayoría de las provincias ya cerraron la compensación, son las pocas las que no lo hicieron. Eso, si ustedes notan en la relación, un 86% de la deuda con el gobierno nacional de entrar todas las provincias va a ser cancelada. Adicionalmente, el saldo de esa deuda se refinanció en las mismas condiciones que este bono. Hay dos provincias que nosotros veíamos en el gráfico de mapa que estaban en rojo y que eran la provincia de Santa Cruz y Jujuy, por ejemplo, que si ustedes notan acá, tenemos a Jujuy con un 25% de ratio de lo que el bono lo compensaba con la deuda. Estamos hablando siempre de deuda nacional, nada más, no estamos hablando de deuda con el resto de organismos, ni organismos internacionales, ni mercados externos ni internos, solo con el Tesoro Nacional, ni siquiera fondos fiduciarios. La provincia de Santa Cruz lo mismo, tenemos un ratio del 22%, tanto en el caso de Jujuy, Santa Cruz y la provincia de Tucumán también. El saldo remanente de esa deuda se refinanció a 10 años a una tasa similar al bono, que era 6,75, con un periodo de gracia importante de 3 años, si mal no recuerdo. Lo cual hoy, lo que tiene que ver las finanzas provinciales, no tienen un inconveniente de deuda y mucho menos de deuda con el gobierno nacional. Sí hay, por el riesgo cambiario que representaron las provincias, sobre todo las provincias más importantes o que tienen un PBG per cápita más importante, caso de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, algunas provincias de la Patagonia, pero tienen un diferencial, un plus por los ingresos, tuvieron un shock con la devaluación donde se le pasó a ser más significativo el pago de intereses de deuda, pero tampoco llegan a cumplir o llegan a estar en algún límite que encienda algunas luces amarillas con el ratio del 15% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. El 15%, como para recordarlo, el 15%, el límite de endeudamiento tiene que ver con el flujo de servicios de deuda, de intereses más amortizaciones de deuda. Las provincias no pueden exceder el 15% de sus recursos netos de coparticipación a municipios. O sea, hoy no tenemos ninguna provincia que esté superando ese 15%. En el caso particular de las provincias patagónicas tuvieron, y que fue una ayuda importante para la situación fiscal que se encontraban. Teníamos el año pasado la provincia de Chubut estuvo con un cierre fiscal muy complicado, adicionalmente a lo político por el fallecimiento del gobernador Das Neves. La provincia de Neuquén lo mismo. Santa Cruz fue una provincia que había recibido la gobernadora Alicia Kirchner un problema con cadena de pagos cortados, municipios endeudados sin financiamiento genuino de un montón de prestaciones básicas. Tuvo que hacer frente desde 2015 hasta hoy una serie de medidas que no permitieron ni aumentar salarios de los docentes con los sueldos congelados, recién con alguna paritaria a fines del año pasado y principios de la provincia de Tierra del Fuego lo mismo. Ahora, todo lo que es la región patagónica se vio favorecida y hoy la situación cambia radicalmente por la devaluación y por la devaluación y el precio del crudo. Las provincias de la región patagónica tienen gran parte de sus recursos, llegan a tener hasta el 40% de los recursos, 50% de los recursos afectados a la regalía hidrocarburífera, lo cual eso ayudó también que hoy la situación de toda esa región sea diametralmente distinta. Consenso, para ir cerrando, tenía que ver con el 2017, una disminución de las alícuotas de ingresos brutos, que eso con la adenda del consenso que se firmó y se mantuvo, la disminución de impuesto a los sellos, o sea, impuesto a los sellos, impuesto a los ingresos brutos son dos impuestos distorsivos por excelencia que venimos tratando de eliminarlo desde el Pacto Fiscal 1 o 2 de principios de los 90. Bueno, y buscar un poco que lo están haciendo algunas provincias, Córdoba, Buenos Aires, algún revalúo o todo lo que tiene que ver con el cobro de impuestos patrimoniales esté en cabeza de las provincias y
Para hacer eso hay que darle cierto sinceramiento a las evaluaciones fiscales que tienen las jurisdicciones. Y bueno, también se puso derogar tributo a la nómina salarial y derogar algunos tributos, algunas tasas o impuestos que tenían sobre combustibles en algunas provincias. Yo me quiero detener un segundito acá en lo que tiene que ver con, bueno, la disminución de alícuotas con la adenda no se modificó. La baja de impuestos a los sellos se pospuso por un año. O sea, ahora vemos qué significan en montos. Salió esta semana un decreto que se crea la Agencia Federal de Evaluaciones, que está relacionado con esto, con las evaluaciones fiscales de inmuebles. El punto central acá tiene que ver, y es muy conocido, cuáles son los incentivos a evaluar por parte de las provincias cuando teníamos un impuesto como bienes personales, que gran parte de esa renta del incremento evaluatorio se la llevaba el gobierno federal, y lo que se recibía por este impuesto vía coparticipación era muy bajo, muy escaso. Desde ese punto de vista hubo una reforma para eliminar el impuesto a los ingresos brutos o ir diluyéndolo, y a partir del año 2020, 2021 prácticamente hacia marginal el peso que tenga la AFIP o la Agencia Federal de Recaudación sobre el cobro de este impuesto patrimonial. Con esa idea se buscó crear esta agencia federal para igualarla, hablando con gobernadores, para tener un grado homogéneo de evaluaciones en todo el país y darle el instrumento, proveer de ese instrumento a los gobernadores, y cada uno, si decide cobrar sobre esa evaluación, que la cobre; si decide mantener una evaluación menor, que la tenga, pero sí tener mínimamente evaluado el país, si queremos decirlo de alguna manera, o tener algún valor real de las propiedades de la Argentina. Esa agencia se inició ahora, se están nombrando los representantes de cada una de las provincias, que está a cargo del gobernador, y bueno, vamos a ver qué resultados tenemos con esa agencia. Bueno, esto es lo que hablábamos recién de cuál es el costo para el año que viene estimado de la reducción que van a tener las provincias por ingresos brutos y sellos. Sellos se pospuso, o sea, lo cual esto no corre, se va a mantener lo mismo, que con consenso y sin consenso va a ser lo mismo, dado que el impuesto a los sellos por la adenda o el consenso 2018 se pospuso. Después la pérdida de recaudación por la reducción de ingresos brutos. Tengan en cuenta que estos son valores nominales, lo cual esto va a ser, hay que inflacionarlo, o hay que deflacionarlo, mejor dicho. Va a haber una reducción por parte del impacto que va a tener ingresos brutos en las provincias. Y bueno, como punto central de este consenso, de esta adenda que se está terminando de cerrar o de aprobar ahora en el Congreso, ayer hubo dictamen en la Comisión, en el Senado, se podrían mencionar 4 o 5 puntos centrales. ¿Sí? O sea, bueno, lo que ya es conocido, que ir al equilibrio fiscal, el equilibrio primario el año que viene. Se traspasó los 6 puntos estos que quedan de coparticipación en 2019-2020. Queda aún un fuerte desequilibrio horizontal entre las provincias y la Cava, que eso lo estamos tratando de resolver a través de la Comisión Federal de Impuestos y en relación con una mesa de debate permanente para la nueva ley de coparticipación. Y hoy estamos metodológicamente consensuados en un esquema de necesidades de gasto y capacidades fiscales, en el esquema de coparticipación o en el trabajo de coparticipación que se está realizando. Estamos evaluando, ya tenemos determinadas cuáles son las necesidades o qué variable vamos a utilizar para evaluar la necesidad de gasto de cada una de las provincias, y las capacidades fiscales tienen que ver más que nada con buscar una homogeneidad o una base imponible similar y no utilizar el PBG, que hay un déficit importante estadístico con el cálculo de PBG de las provincias, y para eso, con el consenso fiscal, mirando sellos, mirando ingresos brutos, y ahora si tenemos la agencia de evaluación vamos a tener bases uniformes y poder al menos tener las mismas bases imponibles en todo el país para ver las capacidades fiscales reales que tiene cada una de las provincias. El desequilibrio horizontal, bueno, acá lo que podemos ver es esta devolución del 3% como llevó hoy
2019, ya con el presupuesto prácticamente aprobado, a una distribución del 50-50, que es básicamente lo que exigieron los gobernadores o vienen exigiendo los gobernadores, lo cual estaría este desequilibrio vertical parcialmente o gran parte del problema resuelto. A partir de los distintos cambios que tuvimos, bueno, ya lo mencionamos, esto es un punteo que lo único que no mencionamos, bueno, lo de bienes personales, hubo una modificación en el presupuesto, esto es el consenso, la adenda al consenso, una modificación en el proyecto que se aprobó en diputados. El impuesto a los bienes personales fue una propuesta para la firma de este consenso, que incluso vino de los ministros, de algunos ministros de algunas provincias acá del norte, donde buscar la compensación por parte de las mayores transferencias por energía eléctrica o el subsidio de transporte automotor y la pérdida del FOFESO. Eso siempre se sentó y se estuvo en una mesa de negociación permanente con todos los ministros y todos los gobernadores. Hubo un incremento para las cajas no transferidas, hay mucha preocupación que tiene que ver con el financiamiento de las jubilaciones. Se pasó de 17.000 a 22.000 millones de pesos para el año que viene. Bueno, la estabilidad de porcentaje impuesto a los créditos y débitos bancarios, esto también, al igual que eso, se suspendió la baja que se iba a ir dando, o sea, una baja de toma de pago de impuesto a las ganancias, por ahí es un tecnicismo, pero eso representaba, al igual que el ajuste por inflación, la modificación del ajuste por inflación representaba más de 100.000 millones de pesos entre ambas medidas. El consenso y la adenda, lo que nos deja parado, como para cerrar, y ver un poco de número y traducir todo lo que estuvimos hablando, que se viene negociando en los últimos meses. La eliminación del fondo sojero representa, acá tenemos el impacto por provincias y el impacto por municipios. Esto tiene que ver con el esquema de distribución automático que tienen las provincias o por la asignación de gasto que tienen cada una de las jurisdicciones. Y hay jurisdicciones que el transporte, por ejemplo, se hace en cargo de los municipios y parte de las provincias. En el caso, bueno, de tarifa social de agua, del traspaso de AISA a la tarifa social de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, también en un reclamo de varios gobernadores. La tarifa social de energía eléctrica es el traspaso de estas responsabilidades de los mayores recursos que fueron recibiendo las provincias. Ahora también estamos tratando de pasar mayores responsabilidades y consideramos que es mucho más eficiente que una provincia sea la encargada de asignar o de buscar los mecanismos de subsidio dentro de su jurisdicción o de sus distribuidoras eléctricas que el Gobierno Nacional o desde un ministerio del Gobierno Nacional. Lo mismo que en el transporte automotor, hay una gran heterogeneidad en el esquema de subsidios a la oferta, subsidio a la demanda, y provincias que tienen esquemas de subsidio muy superadores incluso al que tiene el Gobierno Nacional. Lo que siempre estábamos... Bueno, y el Fondo Federal Solidario fue una parte de una negociación política y parte también de que consideramos que, cumplido la devolución del 15%, era el fondo en ese momento, el fondo de la soja, no tenía demasiada razón de ser, incluso la expectativa era que desaparezca. Como contraparte, para hacer frente a estos incrementos, a estos 114.000 millones de pesos de incremento de gastos, se tomaron distintas medidas que se fueron aprobando, que se están tratando en el Parlamento, las contribuciones, bueno, impuesto a las ganancias, modificaciones a contribuciones a cooperativas y mutuales financieras, suspensión del incremento del 33 al 50% del pago a cuenta de impuesto a las ganancias, lo que decíamos recién, bueno, el impuesto al valor agregado que ya salió y está vigente, que es la reducción de los reintegros a las exportaciones. Bueno, el impuesto a sellos, el impuesto a los bienes personales, el financiamiento de cajas previsionales, estos 5.000 millones son adicionales a los 17.000 que ya están recibiendo este año, y el Fondo Compensador de Transporte Automotor es una negociación que se dio en la Cámara de Diputados con los legisladores que llegó a distribuir. Eso nos da, si lo miramos por provincia, en realidad es muy distinto, nos da 35.000 millones de desbalance nominal que tendrían que hacer frente a las provincias, pero en realidad gran parte de esos 35.000 millones, algo así como el 80%, lo tiene que afrontar la provincia de Buenos Aires, debido a que estos dos componentes, tanto el transporte automotor como la tarifa social eléctrica, tiene que ver más con lo poblacional que con un carácter redistributivo o algún tipo de indicador que no sea
que no sea devolutivo, que no sea devolutivo, como es el caso de transporte automotor y de tarifa social eléctrica. Pero bueno, este es más o menos un pantallazo general de lo que vino pasando en los últimos casi 3 años, de las distintas. Yo creo que no sé si hubo otro gobierno que se haya reunido en este tiempo tanto como nos reunimos nosotros con el ministro del Interior y con el presidente, con los gobernadores y ministros en mesas de diálogos permanentes. Ayer salió el dictamen de comisión en el Senado, después de también, de una negociación permanente con senadores, gobernadores, diputados, etcétera. Consideramos que la semana que viene el presupuesto debería, y todo este conjunto de leyes que estamos marcando acá y que van a dar respaldo a estas medidas que se fueron tomando, van a estar sancionadas y van a estar aprobadas. Muchas gracias. Bueno, y después seguimos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Paulino. Nos has puesto, perdón por la extensión del tiempo, algo o mucho de claridad kafkiano cuadro fiscal de la Argentina, que cuánta razón le da a este economista Schumpeter. Pero yo me estaba olvidando que algo similar Juan Bautista Alberdi decía 50 o 60 años antes. Bueno, vamos a ser breves, y yo les invitaría a los asistentes que realicen las preguntas y para después ingresar a un corte para tomar un café. ¿Quién se anima primero? Vamos. Sí. Las provincias sí han sido perjudicadas en cierta manera a los municipios, porque el 30% del impuesto a los débitos y créditos se los entregan como compensación a las provincias, y antes iba para la coparticipación federal y se distribuía a los municipios. En la actualidad los municipios con esa compensación hemos perdido, digamos, parte de coparticipación federal. Sí, efectivamente, la compensación tiene una afectación específica o una asignación específica, no una afectación, como para no confundir lo que tiene que ver con la ley. Eso estaba también, estaba acordado así en el consenso en el 2017 para que cada una de las provincias o cada uno de los gobernadores, porque había un capítulo de municipios, ellos pidieron la herramienta política de sentarse a firmar acuerdos con los municipios, porque ustedes tengan en cuenta que también nosotros estamos abocados a tratar de buscar la manera menos traumática de bajar impuestos desde lo fiscal, o sea, que no de financiar de manera muy fuerte a los estados, ni provinciales ni nacionales, pero los municipios también había cierta anarquía en lo tributario y en el cobro de tasas, lo cual pidieron la mayoría de los gobernadores tener la posibilidad de que ese componente de compensación sea un instrumento político para sentarse a firmar algún acuerdo con los municipios. No se dio en todas las provincias, yo no tengo la lista acá, pero se firmaron en varias provincias distintos acuerdos donde los esquemas de compensación, el componente de compensación se distribuye a los municipios. Hay componentes, incluso ustedes tengan en cuenta y lo van a tener en claro ahora cuando se los marque, el 104 de ganancias, antes eran todas afectaciones específicas, asignaciones que iban en EBI, excedente del fondo del conurbano, que en la mayoría de los casos no se coparticipaba. Al eliminar el 104 va a la masa coparticipable, ¿sí? Esa masa coparticipable está dentro de la 23.548, que la mayoría de las provincias lo coparticipan a sus municipios. Hay provincias que eso de una detracción previa, que eso depende de cada provincia y de la relación política que tengan intendentes con gobernadores.
que están detrayendo de la masa de la 23.548 lo que le representaba el 104 de ganancias. Pero ahí nosotros desde el Gobierno Nacional no podemos hacer más que informar cuáles son los montos que le corresponderían a los municipios que están en una columna separada, o que las provincias están viendo cuánto le está ingresando por el 104 de ganancias. Y que es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero. Son fondos importantes que están en acuerdo, y yo sé que hay discusiones de intendentes con gobernadores y de cámara de municipios en algunas provincias con los gobernadores para tratar de llegar a una solución y algún acuerdo político de ver cómo se ordena el actual esquema que tiene que ver con esta eliminación del 104 de impuesto a las ganancias. Sí, porque también tendrían que analizar la parte de financiamiento educativo. El fondo de financiamiento educativo. Exactamente, es otro punto. Porque la verdad que son muchos millones de pesos que los municipios, digamos, de la coparticipación federal, desde el 2016 que se implementa, y que recién en el 2012 se dice que se debe coparticipar a los municipios en las leyes de presupuestos nacionales, en algunas provincias, digamos, la manera de distribuir ese financiamiento educativo es miserable. Entonces, creo, sí, por supuesto que es difícil consensuar a nivel nacional con todas las jurisdicciones, indudablemente tampoco tienen la competencia para hacerlo provincia, municipio, pero sí creo que hay bastante inequidad y diferencias en el tratamiento en las distintas provincias. Bueno. Muchas veces están más cercanos a la problemática. Bueno, muchas gracias por su aporte. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, vamos a agradecer la disertación de Paulino en este evento, lo vamos a despedir. Disculpe. Y vamos a... Antes de despedirlo, en representación del gobierno de la provincia y de la asociación, sí, le vamos a hacer un pequeño obsequio al licenciado Paulino Caballero. Pero me parece muy bien. O sea, que se vaya sin el regalo. Sí, claro, tiene que ir con Claro, regalito. ya lo estábamos echando acá, si nos quedábamos con el regalo nosotros. Que sean empanadas, dice. Bueno. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Sí, a lo mejor abajo te dan una cajita con empanadas frisadas para llevar a Buenos Aires. Es buena medida, sí. Y vamos a invitar al doctor Eduardo Conesa a que nos acompañe en esta segunda parte de las disertaciones, y después vamos a hacer Y el corte con el esperado café. Y despedimos al licenciado Caballero, por favor. Gracias.